Hasta ahora, en nuestro curso hemos discutido fenómenos electrostáticos, es decir, los fenómenos que derivan de cargas fijas en el espacio y en el tiempo. A partir de ahora, estudiaremos los fenómenos en los cuales las cargas están en movimiento. En esta primera parte, estudiaremos un fenómeno conocido como corriente eléctrica. Discutiremos sus propiedades y las formas de modelarla. En la naturaleza se observan dos formas de transporte de carga que dan lugar a dos tipos de corriente, corriente de convección y corriente de conducción. En el caso de corriente de convección, las cargas se transportan en el vacío. Asociado a este transporte de carga hay un transporte hidrodinámico de masa. Un ejemplo donde ocurre este tipo de corriente constituyen los tubos de vacío. En estos casos, lo común es que haya solo un tipo de portador, que generalmente son electrones. Consideremos, para nuestro análisis, n portadores por unidad de volumen que llevan una velocidad u en alguna dirección, como se muestra en la figura de la izquierda. La cantidad de carga delta Q que atraviesa el diferencial de área delta S en la dirección normal a esta área en el intervalo de tiempo delta t está dado por esta expresión. Entonces definimos la cantidad de corriente que atraviesa este diferencial de área en la dirección normal como la cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces, haciendo los cálculos, resulta que la cantidad de corriente que atraviesa el diferencial de área es igual a la densidad de portadores por la carga de un portador, por la velocidad de los portadores y por el diferencial de área, un producto escalar. Introduciendo un vector J llamado vector densidad de corriente, definido como la densidad de portadores por la carga de un portador y por la velocidad de los portadores, entonces este viene dado en amperes por metro cuadrado. Podemos también extender la definición al continuo y J vendrá dado en ese caso por la densidad de corriente volumétrica por la velocidad de los portadores. E introduciendo esta definición, entonces ahora la cantidad de corriente que atraviesa el diferencial de área delta S viene dado por el producto escalar de J por delta S. Si extendemos esta definición a toda una superficie finita, entonces la cantidad de corriente total va a ser la integral de superficie de J.ds. Esta va a ser nuestra primera definición de corriente eléctrica para el caso de corriente de convección. Por otro lado, la corriente de conducción ocurre solamente dentro de un material. Normalmente los materiales son neutros en ausencia de un campo eléctrico. Al haber un campo eléctrico externo, resulta un movimiento de deriva de los portadores. Otra particularidad es que los portadores pueden ser de varios tipos, electrones, protones o partículas cargadas positiva o negativamente. Entonces, en este caso hay que hacer una modificación a la definición de J, o la densidad de corriente, y la definimos como igual a la suma de la densidad de portadores por la carga del portador y por la velocidad de los portadores respectivos. En el caso de un conductor metálico, los portadores son los electrones, y en ese caso la velocidad del electrón está muy relacionada experimentalmente con el campo eléctrico aplicado, mediante esta relación de acá, en donde mu sub e se llama movilidad de los electrones y es un valor característico por cada tipo de material. En esta tabla uno puede ver los valores para 3 de estos materiales y en otras tablas usted puede encontrar más valores para otros tipos de materiales. Para el caso de los electrones, J puede escribirse como menos ρe mu e por el campo eléctrico, donde la densidad de carga volumétrica de los electrones es igual a menos el número de electrones por unidad de volumen por la carga fundamental E, con un signo menos delante porque se trata de cargas negativas. Con estos arreglos, J se puede escribir directamente proporcional al campo eléctrico para el caso de conductores, y en ese caso la constante de proporcionalidad llamada sigma se llama conductividad y está definida por esta expresión que está a la derecha. Viene medida en amperes partido por volt y partido por metro, o también en una unidad llamada sims partido por metro. La relación J igual a sigma por E se llama ley de Ohm.
es una de las leyes fundamentales en el caso de transporte de carga en conductores. Otro tipo de materiales importantes en la tecnología moderna son los semiconductores. En el caso de los semiconductores, los portadores pueden ser electrones o otro tipo de portadores llamados huecos. Como se puede apreciar, las movilidades de los electrones y de los huecos en este tipo de materiales, en el silicio y en el germanio, que son dos materiales semiconductores típicamente usados en la tecnología de la electrónica, aparecen en la tabla de la izquierda. Como se puede apreciar y comparar con la tabla anteriormente vista para el caso de conductores, las movilidades en estos casos son altas. Sin embargo, uno puede ver que las conductividades en cambio no son muy apreciables en el caso de semiconductores. Aquí aparece la conductividad, el cobre, del silicio, del germanio y del caucho. Y vemos que el silicio y el germanio tienen muy baja conductividad respecto a los metales como el caso del cobre. Y aparece la del caucho, que prácticamente la conductividad es despreciable. Por eso el caucho no es capaz de conducir la corriente eléctrica. Consideramos ahora un conductor recto de sección uniforme A y largo L entre sus extremos. Consideramos que la diferencia de potencial entre sus extremos es V12. Debido a que el conductor tiene propiedades eléctricas uniformes, entonces la densidad de corriente simplemente va a ser igual a la intensidad de corriente dividido por el área de la sección transversal. También sabemos que J es igual a sigma por la intensidad de campo eléctrica, o sea, la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. Y esto va a ser igual entonces a sigma por la diferencia de potencial entre los extremos partido por la longitud del conductor. Despejando, la diferencia de potencial entre los extremos va a ser igual a la longitud del conductor partido por la conductividad partido por el área de la sección transversal y todo multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica. Introducimos ahora una definición que ya conocemos de los cursos previos de física. Resistencia eléctrica es igual a la longitud del conductor partido por la conductividad y partido por el área de la sección transversal, que viene medida en ohmios. El recíproco de la resistencia se conoce como conductancia y vendría a ser entonces la conductividad por el área de la sección transversal partido por la longitud del conductor y viene medida en siemens. Este caso es muy fácil de calcular las propiedades eléctricas, la resistencia y la conductancia, debido a que el conductor es uniforme. Veremos en los ejercicios cómo hacer este tipo de cálculos en situaciones en las cuales no tenemos materiales uniformes. Hasta aquí presentamos una primera introducción de conceptos de corriente, de conducción y de convección.